Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando el tema 7, la parte 6, dedicado a la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que está en el temario de las oposiciones que se han convocado para el Ayuntamiento de Torrós. En este vídeo vamos a estudiar concretamente el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística. Vamos a comenzar con el artículo 151.1, que establece que si alguien hace una obra o una actuación sin la licencia necesaria o incumpliendo lo que permitía esa licencia, la Administración puede hacer dos cosas: legalizar la actuación si cumple o puede cumplir las normas urbanísticas, o bien obligar a corregirla o deshacerla, por ejemplo, modificar la obra o incluso demolerla, para que se ajuste a la ordenación territorial y urbanística. Además, este artículo añade algo importante, y es que establece que de forma excepcional y siguiendo el principio de proporcionalidad, la ley permite que se pueda legalizar una actuación aunque no cumpla totalmente la normativa, siempre que los incumplimientos no sean graves o sustanciales y siempre que corregir la situación para ajustarla a la norma sea imposible o muy difícil. Es decir, no todo lo ilegal se tira abajo automáticamente y si el incumplimiento es menor y arreglarlo es prácticamente imposible o desproporcionado, la Administración puede regularizarlo. Por ejemplo, una persona construye una vivienda unifamiliar y al hacerlo el porche resulta tener 30 centímetros más de fondo de lo que permite el planeamiento urbanístico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la obra se hizo con licencia, pero no se ajusta exactamente a lo autorizado. Ese exceso no afecta a vecinos, no invade suelo protegido y no cambia el uso del edificio. Corregirlo implicaría demoler parte del porche, lo que sería muy costoso y desproporcionado. La Administración podría no exigir la demolición o podría legalizar la obra de forma excepcional, porque el incumplimiento es no sustancial, la corrección sería imposible o de muy difícil ejecución y aplicando el principio de proporcionalidad, la sanción sería excesiva frente al daño real. En vez de tirar el porche, la Administración regulariza la situación, a veces con multa o condiciones. Continuamos con el artículo 151, su punto segundo. Este punto establece que una obra o actuación ilegal solo se considera legalizable cuando se cumple lo siguiente: se obtiene la licencia o permiso adecuado. Es decir, hay que pedir y conseguir el título habilitante que debió haberse solicitado desde el principio, por ejemplo, una licencia urbanística, una declaración responsable, etc. O bien se adapta la obra a esa licencia. Si ya existe una licencia, la actuación debe ajustarse exactamente a lo que esa licencia permite. Además, no basta solo con la licencia urbanística. Antes de legalizar, es obligatorio obtener todos los informes y autorizaciones necesarias de otras administraciones si la ley lo exige, por ejemplo, de medio ambiente, carreteras, costas, patrimonio histórico, aguas, etc. El punto 3 del artículo 151 establece que cuando hay una obra o actuación ilegal, es decir, que no se ajusta al planeamiento urbanístico, la Administración puede imponer todas las medidas necesarias para que la situación vuelva a ser legal. Esas medidas pueden ser, según los casos, las siguientes: parar la obra si está en marcha, prohibir que se inicie si aún no ha empezado, cortar suministros como puede ser el agua, la luz, etc. Retirar instalaciones o servicios, demoler total o parcialmente lo construido, desmontar lo que se haya colocado, reconstruir conforme a la norma, reagrupar parcelas si la ilegalidad viene de una parcelación indebida
y cualquier otra medida necesaria según la gravedad y el alcance de la infracción. La ley dice, además, que estas medidas se detallarán mejor en el reglamento. La Administración no tiene una única respuesta automática. Puede elegir la medida o la combinación de medidas que haga falta para corregir la ilegalidad. El segundo párrafo de este punto establece que cuando se dicta la resolución final del procedimiento para restaurar la legalidad, esa resolución puede incluir medidas para asegurarse de que se cumple. Por ejemplo, mantener un precinto de la obra, mantener el corte de suministro o mantener la suspensión de la actividad, es decir, las medidas provisionales que se pusieron mientras se tramitaba el expediente pueden hacerse definitivas, si es necesario, para garantizar que se ejecute lo ordenado. El punto 4 del artículo 151 establece que cuando se produce una parcelación urbanística ilegal, por ejemplo, dividir un terreno en varias parcelas sin permiso, la forma de restablecer la legalidad será la siguiente: volver a unir las parcelas que se dividieron ilegalmente. Esto se hace mediante una reparcelación forzosa, es decir, aunque los propietarios no quieran, siguiendo el procedimiento que marque el reglamento. Hay una excepción importante y es que no se volverá a agrupar aquellas parcelas en las que ya existan edificaciones y respecto de las cuales haya pasado el plazo legal, es decir, la limitación temporal del artículo 153. Esto suele significar que la Administración ya no puede ordenar la demolición de esas edificaciones por haber pasado el plazo máximo. Aunque las parcelaciones sean ilegales, esas parcelas quedan fuera de la reagrupación. Por ejemplo, un propietario divide una finca rústica en 10 parcelas sin autorización. En 6 parcelas no hay ninguna construcción. La Administración puede obligar a reagruparlas en una sola finca. Pero en 4 parcelas hay viviendas construidas hace muchos años y ya ha pasado el plazo legal para actuar. Esas 4 parcelas no se tocan y quedan excluidas de la reagrupación. Continuamos con el artículo 152, su apartado primero, que establece que el proceso para corregir una situación ilegal o irregular debe seguir las reglas generales del procedimiento administrativo común, es decir, las normas que dicen cómo debe actuar la Administración, además de lo que se indique en los apartados siguientes del propio texto o ley y en las normas reglamentarias que se desarrollen después, es decir, los reglamentos. Por ejemplo, imagina que una persona construye una habitación sin licencia en su casa. La Administración quiere restablecer la legalidad, es decir, que la situación vuelva a ser legal. Para hacerlo, no puede ordenar directamente que se derribe la obra, sino que debe seguir un procedimiento administrativo, por ejemplo, el siguiente. Inicia un expediente, es decir, abre el procedimiento, notifica al propietario lo que ha detectado, es decir, que la obra es ilegal, le da un plazo para alegar o defenderse, analiza esas alegaciones y dicta una resolución, por ejemplo, legalizar la obra si es posible u ordenar su demolición. La Administración tiene como máximo un año para dictar y notificar la resolución y ese plazo empieza a contar desde el día en que se inicia oficialmente el procedimiento. Por ejemplo, si el procedimiento se inicia el 10 de marzo del 2024, la resolución debe estar notificada como muy tarde el 10 de marzo del 2025. El punto tercero de este artículo 152 habla de obras o usos ilegales que están en marcha en ese momento, por ejemplo, una obra sin licencia que aún se está ejecutando. Si la Administración detecta que hay un uso o una obra en ejecución y no es legal, debe ordenar que se pare inmediatamente e iniciar el procedimiento para restablecer la legalidad urbanística. No espera a que termine la obra, sino que la frena en el acto. Para asegurarse de que la actividad no continúa, puede adoptar medidas provisionales como precintar la obra, retirar materiales o maquinaria, cortar suministros, por ejemplo, la luz, el agua, etc.
Estas medidas sirven para garantizar que la actividad se detenga de verdad. Incluso pueden adoptarse antes de iniciar formalmente el procedimiento, si hay urgencia y siempre que la Administración lo justifique. La orden de paralización puede notificarse al promotor, propietario, responsable o, si no está, a cualquier persona que esté en el lugar y tenga relación con la obra, por ejemplo, un encargado o un trabajador. No hace falta encontrar al dueño exacto para parar la obra. Una vez hecha la notificación, las medidas cautelares se aplican inmediatamente, por ejemplo, el precinto de la obra, retirada de maquinaria, etc. Por ejemplo, un ayuntamiento ve que se está construyendo un edificio sin licencia. En este caso, ordena parar la obra en ese momento. Precinta el lugar y retira la maquinaria. Notifica la orden al encargado que está allí y después continúa el procedimiento para decidir si la obra se legaliza o se derriba. El punto 4 de este artículo 152 establece que antes de que la Administración tome una decisión final o mientras está tramitando el procedimiento, tiene que hacer dos cosas obligatorias. La Administración debe solicitar un informe técnico, por ejemplo, de un arquitecto o técnico municipal, y un informe jurídico, por ejemplo, de un jurista o abogado. Estos informes sirven para comprobar si la obra o uso cumple o no con la normativa territorial o urbanística vigente. Es decir, analizan si lo que se ha hecho es legalizable o va en contra del planeamiento. Antes de dictar la resolución final, se debe escuchar a la persona afectada, que es el propietario, el promotor, etc. Y se le da la oportunidad de presentar alegaciones, documentos o explicaciones. Esto se hace siguiendo las reglas del procedimiento administrativo común. No pueden decidir sin antes darle la posibilidad de defenderse. Por ejemplo, un ayuntamiento detecta una obra sin licencia. Pide un informe técnico para ver si la obra se puede legalizar. Pide un informe jurídico para comprobar si se ajusta a la ley. Da al propietario un plazo para alegar, por ejemplo, 10 o 15 días. Y después toma la decisión final, que puede ser legalizar, sancionar o demoler. El punto 5 de este artículo 152 establece que si durante el procedimiento se comprueba que una obra o uso no puede legalizarse de ninguna manera, entonces la Administración debe ordenar que se corrija la situación. La resolución final obligará a hacer lo necesario para que la realidad vuelva a ajustarse a la normativa territorial y urbanística. Eso puede implicar, por ejemplo, demoler la obra ilegal, restituir el terreno a su estado anterior o eliminar el uso no permitido. La resolución también debe indicar en qué plazo deben cumplirse esas medidas y quiénes son los responsables de ejecutarlas, normalmente los propietarios o promotores. No es solo una orden genérica, sino que debe decir qué hay que hacer y en cuánto tiempo. Por ejemplo, alguien construye una nave en suelo donde está totalmente prohibido edificar. Durante el procedimiento se concluye que no es legalizable bajo ninguna circunstancia. Entonces la Administración dicta una resolución que ordena demoler la nave y establece, por ejemplo, un plazo de 2 meses para hacerlo. Si no se cumple ese plazo, la Administración puede ejecutarlo por su cuenta y pasar el coste al interesado, además de imponer sanciones. El punto 6 del artículo 152 habla de qué pasa cuando una obra o un uso ilegal sí podría llegar a ser legal. Si durante el procedimiento la Administración ve que la obra o el uso podrían ser compatibles con la normativa urbanística, entonces da a lo interesado un plazo de 2 meses para solicitar la legalización, es decir, pedir la licencia o autorización necesaria, o ajustar la obra o el uso a la licencia que ya tenga. Es decir, les da la oportunidad de arreglar la situación. Si la persona solicita la legalización correctamente,
el procedimiento de restablecimiento de la legalidad se paraliza temporalmente, es decir, se suspende, en los términos que diga el reglamento. Si no se hace nada en esos 2 meses, no se pide la legalización o no se presenta la documentación necesaria o no se ajustan las obras al título concedido, entonces el procedimiento continúa y la Administración ordenará medidas para devolver la situación a la legalidad, es decir, demolición, retirada del uso, etc. Además, la Administración puede imponer hasta 12 multas coercitivas, como mínimo una al mes. Cada multa será del 10% del valor de la obra, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros por multa. Estas multas sirven para forzar el cumplimiento, no son sanciones finales. Si se inicia el procedimiento de legalización, pero al final se decide que las obras no son compatibles con la normativa, entonces se reanuda el procedimiento de restablecimiento y se ordenan las medidas necesarias, es decir, demolición, restitución, etc. Por ejemplo, alguien construye una ampliación sin licencia. El ayuntamiento ve que se podría legalizar. Le da 2 meses para pedir la licencia. Si la pide, el procedimiento se suspende. Si no la pide, continúan las órdenes y pueden llegar multas mensuales. Si la pide, pero se deniega, se ordena la demolición. Vamos con el punto 7 de este artículo 152, que habla del caso en que una obra o uso es ilegal. No se puede legalizar, pero ya ha pasado el plazo legal que tenía la Administración para obligar a restaurar la legalidad. Primero se aclara que la obra o el uso no cumple la normativa y no puede legalizarse. Aún así, se comprueba que ya ha transcurrido el plazo máximo que tiene la Administración para ordenar la demolición o restitución. Es decir, la Administración ya no puede obligar a derribar o corregir esa obra. En ese caso, la resolución declara expresamente que ese plazo ha pasado, pero esto no convierte la obra en legal. Aunque no se pueda demoler, se puede iniciar o continuar un procedimiento para reconocer la situación de asimilado a fuera de ordenación. Esto significa que la obra sigue siendo ilegal, pero se tolera por el paso del tiempo, con limitaciones, es decir, no se puede ampliar, solo obra de conservación. La declaración de que el plazo ha pasado puede hacerla la Administración por sí misma o puede pedirla el propio interesado, es decir, el propietario. Por ejemplo, una vivienda se construyó sin licencia hace muchos años. No cumple el planeamiento, es decir, no es legalizable. Pero el plazo para ordenar su demolición ya ha pasado. La Administración lo declara en una resolución. Después se puede tramitar dicho reconocimiento. Continuamos con el punto 8 de este artículo 152, que quiere decir que si una obra o uso sí son compatibles con la normativa urbanística, el interesado puede pedir su legalización en cualquier momento, aunque haya pasado el plazo que tenía la Administración para ordenar el restablecimiento de la legalidad. La idea clave de todo esto es que la obra o uso cumple el planeamiento o puede cumplirlo. Aunque haya prescrito la potestad de restaurar la legalidad, no se pierde el derecho a legalizar. La legalización solo depende de que sea compatible con la ordenación vigente. Por ejemplo, una vivienda se construyó sin licencia hace años. Cumple la normativa urbanística actual. El plazo para que el ayuntamiento ordenara su demolición ya pasó. Aún así, el propietario puede solicitar ahora la licencia de legalización. Esto no convierte automáticamente la obra en legal. Hay que solicitarlo y obtenerla. Pasamos al artículo 153.1. Este texto dice hasta cuándo puede la Administración adoptar medidas provisionales o definitivas para restablecer la legalidad urbanística. La Administración solo puede adoptar medidas para restaurar la legalidad si la obra o el uso todavía se está ejecutando,
o dentro de los 6 años siguientes a la finalización completa de la obra, o si se detecta más tarde, desde que aparecen signos externos visibles que permitan conocerla. Pasado ese plazo, en general, ya no puede ordenar la demolición o restitución. Si no se trata de una obra, sino de un uso, por ejemplo, usar un local como vivienda sin permiso, los 6 años empiezan a contar desde que hay signos externos visibles de que ese uso existe realmente. Si los actos o usos se han realizado en suelo rústico, especialmente protegido por leyes sectoriales, es decir, de medio ambiente, costas, aguas, patrimonio, etc., entonces se aplica también el plazo general de 6 años. Pero, además, pueden aplicarse otros plazos distintos previstos en esa legislación sectorial. Y el órgano sectorial competente puede adoptar medidas para restaurar la realidad física alterada. O sea, aunque urbanísticamente haya pasado el plazo, otra administración puede seguir actuando. Por ejemplo, se construye una edificación ilegal. La obra termina en el año 2016. El ayuntamiento la detecta en el año 2017. Puede ordenar su demolición hasta el año 2022. Si está en un espacio natural protegido, el ayuntamiento puede estar limitado por el plazo, pero el órgano ambiental puede ordenar la restauración según su propia normativa. El punto 2 del artículo 153 habla de excepciones a la regla de los 6 años para que la Administración pueda adoptar medidas para restablecer la legalidad urbanística. Es decir, normalmente la Administración solo puede actuar durante 6 años tras la obra o uso ilegal. Este artículo establece las actuaciones que se pueden corregir siempre, que son las de dominio público y servidumbres de protección. Son obras que afectan a carreteras, ríos, costas, canales, etc., o zonas protegidas. Suelos rústicos con riesgo cierto, como pueden ser los suelos rústicos donde haya peligro de desprendimiento, corrimientos, inundaciones, o donde las obras pueden generarlo o aumentarlo. Mientras el riesgo exista, la Administración puede intervenir. Suelo rústico en zonas de influencia del litoral, que son obras o usos cerca del litoral, donde hay normas especiales de protección ambiental y urbanística. Bienes inmuebles en el catálogo del Patrimonio Histórico de Andalucía, que son edificaciones o inmuebles protegidos por su valor histórico o cultural. La Administración puede actuar siempre para protegerlo. Zonas verdes y espacios libres. Por ejemplo, parques, jardines, plazas, áreas de recreo, etc. No tienen límite de tiempo para ser protegidas. Y parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Por ejemplo, parcelaciones ilegales en suelo rústico pueden corregirse siempre. Excepción, si la parcelación incluye edificaciones para las que haya pasado el plazo de 6 años. La limitación solo aplica a la parcela donde esté la edificación. Esta limitación no afecta al resto de las parcelas de la parcelación ni a parcelas que entren en los supuestos de las letras anteriores, de dominio público, patrimoniales, zonas verdes, etc. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y te espero en el próximo vídeo.